Y sin más, pues le damos la bienvenida a Diego Cañamero. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Reconocer toda tu trayectoria durante décadas por la lucha de los derechos de tantas personas, pero sobre todo también de las jornaleras y los jornaleros principalmente de todo el Estado, pero principalmente de Andalucía y de Extremadura, donde estaba esta dinámica un poco perversa de tener que mendigar jornales a los señoritos y a los terratenientes. Y yo intuyo que no son tantas las victorias que hay que celebrar, pero en este caso, después de décadas luchando por los derechos de la gente del campo, por las trabajadoras y los trabajadores del campo, me imagino que tendrá cierta satisfacción por la ley que se ha aprobado esta semana en el Congreso, ¿no? Sí, la verdad es que es una asignatura pendiente desde hace ya muchísimos años. Sí, la dependencia que tienen los trabajadores agrarios, jornaleros y jornaleras de Andalucía y Extremadura, que representamos el 80% de todas las cartillas agrarias que hay en España, esa dependencia del terrateniente no tiene ninguna justificación. Sí, los subsidios no son desempleo contributivo. Los subsidios es como la ayuda a la dependencia. Los subsidios es un subsidio que te dan por una situación de fijar la población, para que te quede en el pueblo, para que no te vayas a las ciudades, para que cuando haya una recolección la mano de obra exista. Y eso viene del año 71. No lo ha inventado ni siquiera la democracia. Se inventó en el año 71, fundamentalmente con otra normativa o con otra perspectiva, que era financiar el orden público en Andalucía, porque había mucha revuelta, mucha movilización, y el gobierno franquista dio ese dinero para que no protestáramos. Pero el hecho de que dependamos del terrateniente para tener derecho a ese subsidio es humillante. Y eso es lo que nosotros queremos cortar de raíz. El terrateniente no tiene que justificar ni una sola peonada para recibir la ayuda de la política agraria comunitaria, la PAC. Se llevan 6.500 millones de euros. Lo que le cuesta al Estado los jornaleros con este subsidio son 700 millones de euros. Y sin embargo, los terratenientes se llevan 6.500 y no tienen que justificar nada. Simple y llanamente tener tierra. Y hay algunos terratenientes que se llevan 3 millones de euros, ellos solitos, 3, 4 y hasta 5 millones de euros. Algunos terratenientes, la Casa de Alba, o los hermanos Gómez Figueroa, o los Borges, o los Terry, los Domés, los González Villa, los terratenientes. Sin embargo, los jornaleros, pues tenemos esa dependencia. ¿Esa dependencia qué significa? Que si yo dependo de ti, no te reclamo el convenio. Si yo dependo de ti, no ocupo la finca o reclamo reforma agraria. Si yo dependo de ti, pues más que ser, en cierta manera, no el enemigo, pero bueno, el enemigo del trabajador pasa a ser el protector del trabajador terrateniente. Sí, no solamente ya tiene en su poder el darte trabajo o no darte trabajo, sino también decide quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Porque si no te da trabajo, no tiene derecho al subsidio. Si no te firma las peonadas, no tiene derecho. Entonces, eso es lo que hace falta radicalmente cortarlo. Esa es la idea de la fórmula que estamos planteando. Y es que es un subsidio del Estado y el gobierno no podrá decir todos los requisitos que quiera el gobierno, pero no el terrateniente. Claro. Esa es la idea. Ahí, mira, voy a compartir pantalla. Bueno, hay que recordar bueno, Diego Cañamero lleva décadas, o podemos decir toda su vida, luchando por los derechos principalmente de los trabajadores. Él muchos años en la lucha junto al Sindicato Andaluz de Trabajadores, y precisamente estoy compartiendo un hilo bueno, Óscar Reina, que es otro también de los luchadores, tantos luchadores que había en el SAT. Y yo, bueno, aquí en Pandemia Digital, que hablamos mucho bueno, de campañas de desinformación, del oligopolio también mediático, cómo participa, aparte de contra los terratenientes y contra esa élite política, también, y yo recuerdo haberte hecho campaña, bueno, a ti y a militantes del SAT, de todo tipo, ¿no? Para manchar vuestra imagen. Aquí ponía en uno de los tweets que retuitea la SAT: victoria histórica para la clase jornalera. Decía Eduardo Galeano que personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Y ahí ha habido una suma de gente muy de abajo, ¿no? Principalmente pues trabajadoras y trabajadores y muchos de ellos del campo,
que lleváis dando el callo durante mucho tiempo, aunque parcialmente tú has estado en el Congreso de los Diputados siempre. Bueno, pues cosas aquí vemos con un, no sé si es con un manojo de espárrago y la bandera de Andalucía aquí de Dignidad Jornalera. Es decir, que siempre has hecho varias performances en el Congreso, pero tu performance también ha sido, recuerdo también cuando se hizo esa acción, ¿no? Que bueno, os quisieron criminalizar con, creo que era entrando en un supermercado, bueno, se puede decir, cogiendo productos de una multinacional para dársela a trabajadores, lo que no era un robo explícito, sino una performance de la desigualdad que también en Andalucía. Entonces a mí me gustaría preguntarte, si quieres en carne propia o de tus compañeros, ¿hasta dónde han llegado esas campañas de criminalización que han tenido un componente político, que han tenido un componente empresarial, también con terratenientes, y sobre todo, o creo que importante, un componente mediático e incluso de acciones de Lawfare con Justicia, donde pues han intentado de acosar o de frenar vuestro camino de lucha por los derechos en este caso principalmente de las trabajadoras y trabajadores de Andalucía, pero también del campo en el resto del Estado. Sí, la verdad es que en Andalucía históricamente hay un problema de fondo viejo que no se ha resuelto nunca. Y es que no ha habido reforma agraria y el 50% de toda la tierra está en manos del 2% de propietarios. En Andalucía ni ha habido reforma agraria, ni ha habido industria de transformación, ni ha habido mejora sustancial que despegaran económicamente nuestra tierra. Es decir, esto es un desierto industrial, porque teníamos incluso algunas fábricas de algodón, teníamos Intelorce, teníamos Santana Motor, esto se ha desmantelado absolutamente todo. Incluso decir, por ejemplo, que toda la lucha nuestra a lo largo de los últimos 40 años de la democracia ha sido fundamentalmente dignificar la vida de la gente del medio rural. Es decir, la mano de obra del medio rural y la industria de transformación y el desarrollo es muy importante. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el 90% de todo el algodón que se siembra en el Estado español está aquí en Andalucía. 90%. Y todas las industrias textiles están fuera de Andalucía. No tenemos nada. Es decir, ni los tostaderos de pipa, ni tenemos, en fin, las fábricas de yogur, que tenemos todas las fresas. No tenemos ninguna transformación en esta tierra. Que fue lo que pusimos en marcha en Marianolida con las cooperativas de Marianolida. Pusimos en marcha el campo, una ocupación que hicimos y conseguimos 1.200 hectáreas, y se pusieron en marcha fábricas de transformación de las alcachofas, de las habas de tal, de los pepinillos, de los pimientos de piquillo, etcétera. Fábricas que fueron un complemento, campo y fábrica. Sin embargo, aquí en Andalucía, los terratenientes, el hecho de tener tanta tierra, no tienen necesidad de crear otro tipo de economía, porque tienen tantísimas tierras y tienen tanta ayuda de la política agraria comunitaria que le importa un pimiento que la mano de obra que Andalucía sea la cenicienta del Estado español. No había nada. Oh, nosotros lo que hemos hecho. Y Diego, también digo que también Extremadura, digo que yo soy extremeño y es que me lo estás contando y yo recuerdo los tomates de mi ajada como que los produce Son Api, que es una empresa catalana, que al final, curiosamente, hay un hermanamiento del mundo rural extremeño y andaluz, que es que curiosamente las empresas se tercerizan, es decir, la materia prima no solamente es andaluza y extremeña en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona o en ciudades de Euskadi, sino que la industrialización, la tercerización de nuestros productos no solamente son productos extremeños y andaluces, sino que la mano de obra barata que tiene que emigrar porque no hay ni industria, ni hay otra, solo hay miseria en el campo, al final se tiene que ir a los extrarradios de las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, para producir nuestra propia materia prima. Y esto viene arrastrado por una... De hecho, la figura del 25 de marzo como Día de Extremadura, del levantamiento también de los jornaleros y de la gente del campo, para que no solamente sea miseria, ¿no? Reclamar que el que hace el trabajo duro no solamente se quede con la miseria frente a, bueno, que tiene como diferentes miradas históricas desde el franquismo, pero también en democracia, como siempre, tanto el PP como el PSOE hacía acuerdos por arriba, incluso con la derecha catalana, con CiU, o con la derecha en Euskadi, con acuerdos que en Extremadura concretamente, que está la central nuclear de Almará, el acuerdo es meter a un político del PSOE como administrador o como asesor de Iberdrola y llevar los impuestos y pagarlos en Bilbao
en vez de Extremadura. Es decir, que al final esos acuerdos por arriba siempre dejan en el suelo a la gente trabajadora y a la gente del campo, y concretamente creo que está más acentuado por esta cuestión geográfica en Andalucía y en Extremadura. Y te quería preguntar también por ese 25 de marzo. Me imagino que conocerás el trabajo de gente en Extremadura con esto, que seguramente sea el movimiento de campesinos más grande conocido, reflejado, que luego tuvo una consecuencia franquista de la muerte de Queipo de Llano, de cargarse a 4.000 personas en Badajoz, en la Plaza de Toros. Pero te quería preguntar por esa lucha histórica y la reminiscencia también del franquismo, ¿no? Que aunque estemos en democracia, hay muchas de las herencias que se han permanecido, y esto sí que claramente es un avance también de cortar ese tener que mendigar a esos terratenientes, ¿no? No sé si me imagino que conocerás la reivindicación del 25 de marzo y los hechos históricos, y también me gustaría preguntarte, ¿no? Por también lo que ocurre en Extremadura, o lo que ocurrió históricamente. Sí, la asignatura pendiente, claro, en el campo, sobre todo en el sur de España, la parte sur, de Extremadura, Andalucía, fundamentalmente, que nos parecemos bastante, pues el tema de la tierra tuvo unas connotaciones tan importantes o tan dinámicas en el tiempo, en la Segunda República, que esa reivindicación fue, en cierta manera, el motivo de la gran burguesía agraria para financiar, apoyar el golpe de Estado franquista. Es decir, los terratenientes pusieron todo lo que tenían, todos los medios que tenían a su haber, para facilitarle al franquismo y a la dictadura, ¿me entiendes?, el camino para que triunfara. Y fue el proyecto de reforma agraria que el Frente Popular puso en marcha. Había un proyecto de reforma agraria, y de hecho, en los primeros momentos del Frente Popular se empezaron a repartir cerca de 1.000.000 de hectáreas de tierra, cerca de 1.000.000 de hectáreas de tierra de reforma agraria, que no era poco. Y entonces, claro, eso fue el motivo para que el golpe de Estado fuera financiado, apoyado por los grandes propietarios. Me pregunta y me dice que si yo conozco el movimiento 25 de marzo. Pues sí, lo conozco, a través de Yuyi, de Almería, de Extremadura, que siempre me ha estado contando, y además creo que hay un movimiento jornalero en Extremadura que se llama 25 de marzo. Sí, sí. También, ¿no? Reivindicando el Día de Extremadura precisamente por este movimiento de trabajadores del campo que hicieron la mayor expropiación no es expropiación porque al final tuvo las consecuencias durante el franquismo, pues acabando con todo esto, pero el levantamiento, ¿no?, con el lema de la tierra para el que la trabaja, ¿no? Y de esas reformas agrarias que son elementos clave en la revolución, en muchas de las revoluciones en diferentes países, de al final, bueno, pues que haya más igualdad, y precisamente que quien trabaje tenga un mínimo de dignidad, porque al final siempre ha sido los más discriminados. Sí, hay cosas que son importantes que la opinión pública, la gente que nos escuche, tienen que comprender y saber. Mira, igual que el aire no tiene dueño, y no tiene por qué tener dueño, y ojalá no tuviera nunca dueño, igual que el sol o las olas del mar, igual que, bueno, la tierra es un don de la naturaleza, y para los creyentes será un don de Dios, pero no tiene dueño. Sí, la tierra no es un martillo, o un puente, o un coche, o un frigorífico, que lo puede elaborar alguien, lo puede fabricar alguien. La tierra no la ha fabricado nadie, nunca. Y por lo tanto la tierra no tiene por qué tener dueño. La tierra tiene que tener, no me estoy refiriendo al pequeño agricultor que cuida la tierra, que la trabaja, que es un sustento para su familia, aunque tenga su propiedad. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los grandes latifundios. Me estoy refiriendo a los grandes propietarios de tierra. La tierra tiene que estar al servicio del ser humano, porque es la fuente de alimentación humana. Es que es la despensa de la humanidad, de los animales, de todo ser viviente. Y por lo tanto hay que cuidarla y mimarla. La tierra no es una mercancía. Y cuando a mí me dice mucha gente, bueno, pues la tierra para que la trabaja, pues tampoco para que la trabaja. La tierra no es de nadie. Ahora, ¿tiene que estar al servicio del que la trabaja? Por supuesto, porque para eso la trabajamos nosotros, la cuidamos nosotros, con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor. Y eso tiene que ser para que nosotros podamos vivir dignamente y para que le demos alimentación al resto de la humanidad, que es lo que hemos hecho en esta pandemia. Por ejemplo, la mano de obra jornalera no ha parado, ha estado siempre trabajando, incluso con una dificultad enorme, incluso, bueno, con un montón de contaminación,
o ver cogió el virus. ¿Por qué? Porque había que ir en el coche 4 personas, porque están las cuadrillas, porque beben en el mismo lugar, porque, en fin, te meten en un invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, que es muy importante que defendamos que la tierra es un don del ser humano y tiene que estar a su servicio. Y eso es lo que planteamos. Y entonces, lo que estamos planteando ahora con el tema del subsidio agrario, la renta agraria de Andalucía, Extremadura, es que no tengamos que ya por sí el terrateniente tiene todo el poder de las tierras y tienen toda su economía en sus manos, que tampoco le demos al terrateniente el derecho a de quién come y quién no come, quién vive y quién no vive, quién tiene derecho a un subsidio que es del Estado y quién no tiene derecho a ese subsidio. Mire usted, ese subsidio no es tuyo. Claro. Y tú no tienes por qué, no, yo no tengo que depender de ti. Ahora, yo tendré que depender de la economía de que entra en mi familia. Yo tendré que depender de los requisitos que me ponga el gobierno, si tengo cartilla agrícola, si pago la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero no del terrateniente. Eso no puede ser. Ahora, el contributivo, pues verdad que en base a los días de trabajo que yo tenga. Eso está en la fábrica, en la industria, en todos lados. ¿Yo cuántos días trabajo en el año? Yo tengo 375 días trabajados, tengo derecho a 4 meses. En el campo, bueno, pues son 273 días, yo tengo derecho a 4 meses. Pero el subsidio no tiene por qué depender del trabajo, simplemente de una subvención para mantener la población, para que la gente no se vaya. No estamos defendiendo a la España vaciada. ¿Tú crees que, por ejemplo, en Andalucía, Extremadura, si no existiera esos subsidios, realmente no íbamos a quedar los pueblos con 20 días al año, con 30 días al año, 40 días al año de trabajo? Te iría y colapsaríamos las ciudades, que Cataluña y el País Vasco, como pasó en los años 60, que no íbamos. Pero no íbamos porque había una mano de obra que se requería en el norte. Ahora no se requiere. Entonces tendríamos un problema. Claro. Eso es lo que estamos planteando, que el subsidio no dependa del terrateniente, del empresario. Aparte hay un elemento, y ahora que está toda la polémica de Doñana, que tiene como varias prismas, ¿no? Estamos viendo todo el tema que lleva durante muchos años y hay como ciertos paralelismos, también lo hemos visto en el Mar Menor, ¿no? Con esa explotación, digamos, la cara más fea, a lo mejor, del capitalismo, cuando se ponen todos los intereses para unos beneficios de uno a costa de lo que sea. Una pata es la ecológica y otra es la explotación laboral. De hecho, gran parte de los problemas de los acuíferos ilegales, los pozos ilegales y tal, tiene que ver con la explotación, entre otros muchos, digamos, elementos, el de la fresa, donde son muy habituales las denuncias de explotación, en este caso laboral, incluso, y es un elemento que el Ministerio de Trabajo de este gobierno ha puesto en marcha, o es una de las luchas también de Unidas Podemos, es las inspecciones de trabajo en el mundo del campo, porque precisamente en esa misma retórica del señorito que le tienes que mendigar y tienes que aguantar todo, ahí también está el asunto de la explotación laboral, y no sé hasta qué punto podemos hablar del caso de las fresas, pero es uno de los elementos de la lucha también, que es el de tener unos derechos, es decir, no una explotación que llevan hasta casi la esclavitud. ¿Cuáles son elementos que tú conozcas de primera mano de esta explotación y hasta dónde llega casi a niveles de esclavitud en el campo, ¿no? A ver, el tema del subsidio, perdón, el tema de los incumplimientos laborales en el campo y de explotación, fundamentalmente se dan en todos los lugares, sea en Murcia, sea en Extremadura, sea en Andalucía. Pero Andalucía concentra esa población mucho más acuciada. ¿Por qué? Porque tenemos 80.000 hectáreas de invernadero en toda la parte poniente de Almería, donde llegan 100.000 personas, o viven 100.000 personas, en unas condiciones infrahumanas, porque no hay vivienda, porque no hay nada, y también nos llegan otros 100.000 jornaleros a la parte de Huelva, al tema del fruto rojo, lo que es la fresa, los arándanos, la mora, en fin. Eso, ahí tenemos 11.000 hectáreas. Bueno, pues 11.000 hectáreas concentran cerca de 100.000 personas, en unas condiciones también totalmente, una parte importante, infrahumana, donde no cumplen los convenios, donde no pagan el salario mínimo interprofesional y donde la gente no tiene, una parte importante de gente no tiene contrato ni estando de alta, porque están en España irregularmente y los empresarios lo contratan. ¿Por qué lo contratan? Porque le pagan 20 euros, o le pagan 10 euros, o le pagan lo que le da la gana, y no pueden protestar porque no tienen ningún tipo de documentación. Con lo fácil que sería, y eso se lo digo desde aquí también al Ministerio de Trabajo, a nuestro Ministerio de Trabajo, con lo fácil que sería decir, mire usted,
Contratos que se hagan, contratos que se hagan en la agricultura, que el trabajador, trabajadora, esté a más de 120 kilómetros del Tajo de trabajo, y los inmigrantes están mucho más porque vienen de África, o vienen de Polonia, o vienen de donde sea, el empresario tiene obligación a que le dé de alta y alojamiento. Claro. Se acabarían todas las chabolas. Ahora bien, el empresario que tenga un trabajador de manera irregular, eso, delito penal. No una multa, delito penal, que puede ir a la cárcel. Se acabó todo el problema. Ya está. No habría ningún problema, te lo puedo asegurar. Se arregla inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Se acabaría toda la historia, porque un trabajador que llega a Huelva y no trabaja, que viene de Marruecos, o viene de África, subsahariana, o viene de donde sea, y no puede trabajar porque nadie lo contrata, porque no tiene, seguramente no se vendría. Es decir, el efecto llamada no es la ley que saca el gobierno, no es que la gente se oponga a las vallas de Almería, de Ceuta Melilla. El efecto llamada son los empresarios abusadores que explotan a esos inmigrantes sin dar de alta y pagándole 20 euros. Y ya está, no hay más. Porque si un trabajador que está aquí de Marruecos le dice, mira, no te vengas para acá, que aquí que no hay trabajo, que aquí tienes que estar dado de alta, que aquí tienes que tener tu regularización, no se vendría a pasar que hambre. Te lo puedo asegurar que no se vendría. Igual que yo no me iba cuando hace 25 años, cuando el algodón no me daba para vivir. Yo me he estado yendo 25 años a coger algodón, 25 años. Conozco perfectamente el campo, todos los cultivos del campo. Y si allí en el algodón no trabajaba o no había trabajo, no, yo no me iba de mi casa, pasaba hambre en mi casa, pero no allí. Claro. Entonces, claro, eso se puede solucionar, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa en Huelva? Pues que en Huelva, bueno, pues hay una especie de complot, de colaboración, empresario, administración, ayuntamiento, porque todo el mundo está implicado en esa explotación, no solamente explotación laboral, de acoso laboral y también de acoso sexual en la fresa. ¿Por qué? Porque el 90% de todas las trabajadoras, de todos los trabajadores de la mano de obra son mujeres. En Marruecos vienen 15.000 personas en contrato en origen, mujeres. Y de Polonia, de Rumanía, de Hungría, de Bielorrusia, de muchos lugares, vienen todas mujeres. Incluso, ¿me entiendes? Entonces es una realidad que está ahí. Todas son mujeres. Bueno, pues hay un abuso terrible. ¿Por qué? Si vienen de Marruecos 15.000 personas y en Marruecos ganan 5 euros al día, 5 euros al día, en una jornada de 5 euros, y aquí te dan, el jornada tendría que ser 55 según la ley. Según el salario mínimo en el campo, el mínimo está en 55,09 euros. 6 horas y media de trabajo. Sí, lo que son 8 euros por hora. Sin embargo, a los inmigrantes que llegan, pues le cobran la luz, le cobran la bombona, le cobran no sé qué, le cobran no sé cuánto, y al final ganan 30 euros. Pero 30 euros en Marruecos, 30 euros con 5, que es lo que se gana, y aquí ganan 30, pues la gente no pide ni ese convenio, ni reclaman nada, y además tienen que estar, en cierta manera, colaboradores con el empresario para que lo vuelvan a llamar al año siguiente. Claro. Es una auténtica... Al final... Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y en Almería, pues tenemos exactamente igual. Y yo digo, con esa fórmula, y lo digo claramente, con esa fórmula, contrato de trabajo y da de alta a todos los trabajadores que tengan... Usted tiene... Yo voy a un inspector, le digo a un trabajador, ¿usted dónde está viviendo? Usted está trabajando en este invernadero, ¿no? O en esta farda. Usted, vale, da de alta toda la historia. ¿Pero usted dónde vive? Yo vivo en tal sitio. Pues que se comprueba si vive en tal sitio o no vive en tal sitio. Ah, ¿no tiene sitio donde vivir? ¿Dónde vive? ¿En una chabola? ¿En un asentamiento? Hay 5.000 personas viviendo en asentamiento en Huelva y otras 5.000 en Almería. A cada instante le queman las chabolas. ¿Por qué le queman las chabolas? Porque la gente, en cierta manera, claro, una persona que vive en una chabola ni se ducha, ni se lava en condiciones, ni come en condiciones, no huele bien, y entonces no la dejan de entrar en los bares, no, cuando entra en una tienda pues quieren que se vaya lo antes posible porque a la mejor deja malos olores, etcétera. ¿Por qué? Porque la culpa la tienen los empresarios que contratan y el gobierno que no legisla en base a eso. No queremos que los inmigrantes vengan a las campañas temporeras, tratémoslo con dignidad y con justicia. Y para tratarlo con dignidad y con justicia, usted tiene que estar dado de alta y al mismo tiempo tiene que tener alojamiento. No un hotel, donde te puedas duchar, donde puedas comer, donde puedas dormir sin mojarte.
no, no revuelto en plástico en medio de un escampado donde no tiene agua potable, donde viene con los bombos de los líquidos llenos de agua para poder beber, en unas condiciones totalmente infrahumanas. En la Europa del siglo XXI eso es indignante, eso es totalmente, vamos, que no se leíble en base a estas criaturas, eso no tiene nombre, Es no tiene nombre. que de un plumazo te quita la explotación de los trabajadores, le recupera la dignidad a los trabajadores, te cargas el discurso de la ultraderecha de un golpe, Está claro. y al final le da dignidad a toda persona, sea de aquí o sea de fuera, que al final es lo que... Bueno, un poco la lucha tuya, pero bueno, en todo caso creo que son acertadas, cuantas más inspecciones mejor, pero como tú dices, el recado que le damos al Ministerio de Trabajo, a este y al que venga, es una medida que yo creo que acabaría con todo, o con la mayoría de Con, los problemas, con todo. y también con los problemas de la vulnerabilidad. Tú has dicho que muchas de ellas son mujeres, la vulnerabilidad de estar sin una casa, sin nada, a la intemperie prácticamente y al albur de cualquier sinvergüenza que aproveche la situación. La verdad es que aquí al Pues, final... y Diego, estamos planteando también, que lo hemos planteado también al ministro de Trabajo, ya en reunión y tal, bueno, un cuerpo especial de inspectores. Mira qué fácil es. Los inspectores, hay 3 para una provincia entera, o 4 inspectores. Mire usted, igual que está el Seprona es un cuerpo de la Guardia Civil que coge su motocicleta o coge su coche y anda por el campo por si hay un arroyo que está contaminado, por si hay un vertido en malas condiciones, por si meten fuego en una finca o queman un rastrojo que está ilegal, por la ocupación de las vías pecuarias, no lo sé. Es decir, el cuerpo que se llama el Seprona, un cuerpo que pertenece a la Guardia Civil. Bueno, ¿y por qué no hay un cuerpo especial de inspectores que diariamente salgan al campo durante 2 o 3 días a la semana sin pedir permiso y sin decir que nadie los llame, simplemente investigar? Como si fueran un guarda rural, como si fuera el vigilante de la legalidad en el campo. Y tú llegas a un tajo de trabajo en vedero, te metes, usted son inspectores, empieza a tomar nombre, empieza a comprobar y toda la historia. En el momento que se haga también esa inspección de trabajo, con esos contratos que yo he dicho, se acabó. se acabó Y todo. además con el tema del subsidio agrario, que tú le dices al empresario, por ejemplo, yo por cada día de trabajo que tenga, yo con 0 peonadas voy a cobrar mi subsidio, pero si tengo 10 voy a cobrar un poquito más y tengo 20 más. Es incentivar trabajo y al mismo tiempo le obliga al empresario a que tiene que declarar todos los jornales del trabajador. Porque en el campo tú sabes cómo se declaran los jornales del 1 al 6 del mes siguiente. A ti te dan de harta hoy, pero no quiere decir que a ti te estén cotizando por ti todo el mes. Simplemente al mes siguiente el empresario decide cuántos jornales te pone, reales. Y eso Vale, es lo que te vale a ti. claro. Entonces, claro, ¿yo qué lo que haría cuando no me firman todos los jornales que me pertenecen porque voy a cobrar un poquito más de subsidio? Pues yo decirle al empresario, oye, que como no me ponga todos los jornales, inmediatamente te denuncio. Claro. ¿Por qué? Porque yo ya no dependo de ti, porque yo tengo mi desempleo cubierto con 0 peonada y al mismo tiempo me tiene que legalizar todos los jornales, porque me vale para cobrar un poquito más y me vale para la jubilación. Y ahora la gente con el miedo del empresario, pues no Claro. le piden nada y el empresario anda pues tan pancho Creo que cometiendo incluso, todas es las decir, ilegalidades. incluso tener, es decir, aquí claramente la sartén la tiene por el banco el empresario, como tú decías, y ahí ya vale el chantajearte para pagarte menos, para denunciarte, para abusar de ti Para todo. sexualmente, para lo que sea. Es decir, que ahí tiene unos componentes mucho más complejos de lo que a simple vista parecería, pero al final se ha hecho, es un avance importante, ¿no? Pero al final ahí estás haciendo tú una medida que ya sería como total el horizonte al cual llegar, pero hay una resistencia que yo creo que tiene mucho peso, y lo hemos visto con lo de Doñana, por volver al tema que ahora es un poco polémica y que Europa le está dando la razón, en este caso al gobierno, en esa lucha con el PP y con Vox, pero hay una cuestión, es que siempre unos poquitos, y esto ya es como un hilo histórico, unos poquitos deciden por la mayoría. Y aquí la élite empresarial me imagino que es la que está detrás, porque lo que le interesa al empresario es pagar 3 duros y tener la capacidad de que nadie ni le controle ni nada. Y de esta manera, pues a lo mejor se recortaría los grandes beneficios que tienen unos poquitos y se repartiría entre la masa, que al final es la que genera el beneficio de los trabajadores. Al final esta es la retórica de siempre, que antes eran terratenientes, ahora se le puede llamar grandes empresarios, incluso a varios sectores que al final lo hemos visto incluso en las políticas de Ayuso, por llevarlo al mundo urbanita, en el que le da becas
a los que tienen más de 100.000 euros, con 0,0001 de la población son los únicos que se benefician. Pero claro, ese 0,01% de la población es el que tiene un peso total de relación con grandes empresarios, con medios de comunicación, con políticos, con jueces, con la élite, la cúpula también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y al final, esa herencia franquista, que al final, sí, democracia, pero los jueces eran los mismos, los guardias civiles eran los mismos y los grandes empresarios eran los mismos y los terratenientes eran los mismos, incluso financiados con dinero público de Europa, incluso para tener millones de euros por esas tierras heredadas muchas veces del franquismo. Esa es la clave que sigue, o es la lucha clave de clase, esa lucha de clase es un poco la clave de esta lucha y de estos avances, ¿no? Es decir, el recortar los intereses de unos poquitos para ganarle beneficios a unos muchos, digamos, a una mayoría, ¿no? Sí, está claro que el gobierno de la derecha busca siempre beneficiar a las minorías, está claro, porque es su caladero, su poder, y como ahí tienen el dinero, tienen los poderes, tienen las prensas, tienen los medios y tal, bueno, pues ellos se reparten, cada vez se reparten. Y hay que intentar por todos los medios de que cuando se gobierna para la mayoría de la sociedad. Entonces, claro, por ejemplo, con el tema de Doñana, que tú estás planteando, que es un tema delicado en el sentido de que el Parque Nacional de Doñana tiene 50.000 hectáreas. No, lo conozco perfectamente porque me he criado cerca del Parque Doñana. Y ahí en lo que es la marisma del Bajo Guadalquivir. Que, por cierto, este año no se siembra ni una gota de arroz, ni un kilo de arroz. Y ahí hay 40.000 hectáreas de arroz que no se siembran nada. Y ese es el comedero de todo el Parque Nacional de Doñana, el arroz. Ahí comen todos los pájaros. Tienen todo, porque los pájaros que emigran, por ejemplo, todo el tema de los ángeles, las garzas reales, las grullas, todos los patos, todo lo que viene a Doñana, comen en el caladero de comida que hay en las marismas, que este año no se siembra arroz. Y no se siembra arroz por la falta de la sequía. Está claro, hay sequía, y como ellos tienen que regar del río Guadalquivir, el río Guadalquivir no trae agua. Entonces, al no traer agua, el río Guadalquivir, cuando hay pleamar, pues sube las aguas del mar hacia arriba, hacia el río, y entonces al chupar las bombas para regar el arroz salistre del mar, pues lo que hace es envenenar la tierra, ¿sí? La contamina y el arroz no crea, ¿no? Bueno, no hay arroz. Como no ha llovido, pues bueno, también el cambio climático tendrá mucho que ver con el tema de que no llueva, está claro. Yo lo digo porque en Andalucía tenemos una media de 500 litros por metro cuadrado, y la verdad es que ahora mismo estamos prácticamente en 250, 300 litros por metro cuadrado en los últimos años. Lo de Doñana, quiero decir, por ejemplo, Sí. que los agricultores han ido haciendo pozos totalmente ilegales. Y el gobierno andaluz se lo ha permitido. Lo ha permitido esos pozos ilegales. No están legalizados y son ilegales. Y han seguido regando de manera ilegal. Entonces, le han permitido también a los agricultores de que estructuren su vida, su economía a esa ilegalidad. Entonces, claro, ahora ¿qué es lo que piden? Que piden que se le legalice todos esos pozos ilegales para seguir. ¿Por qué? Porque el Seprona, el Guardia Civil, hay algunos pozos, se los ha cerrado, porque como son ilegales, pues está la historia. Pero lo que piden ellos ahora es que le legalicen todos esos pozos que le han permitido el gobierno, los ayuntamientos, el gobierno andaluz, ante el PSOE. Y ahora Claro, es que ahí hay una puntualización, Diego, porque aquí, claro, le echamos la culpa al PP, pero es que esto tiene una trayectoria de décadas del PSOE que lo ha permitido y sí. Ha permitido, no solamente ha permitido pozos ilegales, es que ha permitido que tierras públicas la arranque el matorral, arrancaran el matorral, la arboleda, todo lo que sea, tierras públicas, y se han quedado con ellas. Sí, han robado tierra pública, pero no una hectárea, ¿eh? Cientos de hectáreas de tierras públicas lo han robado alguna gente, ¿me entiendes? Y han sembrado fresas, o frambuesa, o mora, o arándano, lo que es el fruto rojo. Y han cogido pozos ilegales y se han puesto a regar. Esa es la pura realidad. Entonces, claro, de esas ilegalidades que se ha permitido durante 40 años por el Partido Socialista Obrero Español, ahora el Partido Popular pues las quiere legalizar. El otro la permitía la ilegalidad y ahora el Partido Popular quiere legalizar. Pero claro, legalizar esos pozos, aunque dicen ellos que no es del acuífero del Doñana, sí está conectado los acuíferos, está conectado perfectamente. Y toda esa sustracción de agua que traen de los pozos están secando todas las humedades que hay en Doñana, con lo cual sería un desastre porque es una de las reservas más importantes de toda Europa.
medioambientalmente hablando, una de las reservas más importantes, y es el comedero de todas las aves que llegan, emigrantes o que migran a ese parque, y de los autóctonos, los que se quedan, el comedero del arroz, que en este caso, bueno, pues no hay arroz, claro, y también es un problema, porque ni hay pescadores del cangrejo rojo, porque no hay cangrejo rojo, hay un montón de familias, yo tengo allí mi hermano y tengo allí mi sobrino trabajando, y viven allí en aquella parte, y no pueden pescar, no tienen dinero, toda la historia, que también es muy importante que el gobierno también sepa la pérdida que están teniendo tanto los agricultores como los jornaleros en esa mano de obra, ¿no? Pero esta es un poco la realidad, y es que a las cosas al toro hay que agarrarlo por los cuernos, ¿me entiendes? Pero es que eso tiene algunos votos. Mire usted, no se trata de votos, se trata de futuro de nuestra sociedad. Y si tú ahora, por unos cuantos de votos, quieres legalizar esos pozos, ¿me entiendes? Pues estás perjudicando el futuro del riego de todas las cosechas, incluso de las fresas. Y está perjudicando Doñana, y está perjudicando el beneficio de la mano de obra futura en Huelva. Eso es la pura realidad. Pero claro, aquí, ahora que estamos en campaña electoral, dice, bueno, pues aquí le digo yo a 600 agricultores que dependen de este riego, pues que, bueno, pues 600, su familia, malas influencias, pues estos son votos, caladeros de votos. Claro. La verdad que eso es una injusticia. Total. Bueno, pues nada, Diego, yo queríamos escuchar de primera mano a un poco el estandarte visible, que no es el único, porque hay todo un movimiento histórico del sindicato andaluz del trabajador, que una de sus luchas ha sido esta, pero que en este caso, pues tú, bueno, pues al final no deja de ser icónica tu imagen, tu lucha, y queríamos agradecerte por eso, por tu constancia, y a pesar de todos los golpes que te han dado política, mediática, judicialmente, a ti y a tus compañeros, pues es una pequeña victoria al menos, así que hay que celebrarla, las pocas que hay. En este caso, pues te damos la enhorabuena de toda la comunidad de Pandemia Digital y de los invitados que teníamos antes, tanto Aina como Chorche, que esperemos que no sea la única, y tomaremos nota y la haremos llegar de esa propuesta completa que aparte de todos los elementos, yo digo, joder, con esta propuesta los discursos de la ultraderecha también acabarían, porque muchas veces se aprovechan de la injusticia del capitalismo y de los odios que se generan. Así que lo dicho, muchísimas gracias, Diego, gracias por pasarte por aquí y contarnos más de esto, que pensamos que es una muy buena noticia para jornaleros y jornaleras que no tendrán que mendigarle a señorito ni a terrateniente su dignidad. Así que lo dicho, muchísimas Pero gracias. me va a permitir que diga que quien tiene ahora mismo la llave para que no se paralice el proceso en el Congreso de los Diputados es el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que en la mesa del Congreso ellos son los que le tienen que dar el visto bueno, porque se tienen que poner de acuerdo con Unidas Podemos, que hay mayoría, para darle. Como el Partido Socialista se queda ahí haciéndose un poquito el longui, como se suele decir, ¿me entiendes? Y no le dé los plazos necesarios, eso puede decaer en el futuro. Y eso sería una ruina nuevamente y un desastre para el medio rural. Es decir, que se ha aprobado la primera parte, pero todavía falta el proceso completo, ¿no? Que es Senado y luego vuelta al Congreso y todo esto. Ahora bueno, hay que darle plazo, 15 días, para que las distintas fuerzas políticas presenten enmiendas, después vuelve otra vez a la mesa del Parlamento, sí, después al Senado, en fin, eso tiene su tiene su trámite. rollo. Pero bueno, el primer round está ganado, y ahora hace fuerza Hombre, para la que... verdad que la autopista se ha puesto para circular por ella, es decir, Eso es. que ha habido 2 votos en contra y seguramente habrá sido por un error, Claro. pero ha habido abstención y voto a favor mayoritariamente. Claro. Entonces lo que hace falta es empujarle a esa normativa Para que llegue hasta el para final. por fin dignificar la vida de la gente, porque dice, se podrá ser pobre, y no tener un sitio donde dormir, no tener trabajo, no tener nada, pero que nunca te quiten tu dignidad. Eso es lo más sagrado que tiene el ser humano. Bueno, pues con esas palabras te despedimos y reiteramos el agradecimiento de tu lucha y las felicitaciones también, porque imagino que también, aunque con esa, digamos, hay que tener prudencia a ver que llega al final, pero todo pinta bien, y lo dicho, esto es entre otras cosas, gracias a tu trabajo y de todos tus compañeros y compañeras de lucha de tantas décadas, ¿no? No solamente por tu paso por el Congreso, que también fue importante, sino por toda la trayectoria anterior y actual que siempre, bueno, pues siempre lo demuestras. Así que, como dicen por aquí, grande Diego, 40.000 veces,
Diego me representa, bueno, 40.000 mensajes de apoyo en el chat de la comunidad de Unidas Podemos. Así que lo he dicho, muchísimas gracias, Diego, y nada, esperamos que sea la primera, pero no la última vez que te vemos por aquí. Un abrazo fuerte. Un saludo, fuerte abrazo. Chao, chao. Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.